Bueno, buenas tardes. Ya se incorporaron todos. Aparentemente, sí, la mayoría está incorporado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Pudieron leer algo del tema que vimos la clase pasada? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repasemos? ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una duda con los motores asincrónicos, con la conexión de 220 y 380. Sí. No entiendo bien cuándo se pueden conectar en una red común como las que hay acá, que son de 380, o cuándo no. Bueno, constructivamente el motor tiene 3 bobinas, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al conexionado que vos hagas, estrella o triángulo, la tensión que vos podés aplicar es la que soporta la bobina. Entonces, si vos en una bobina que soporta 220 volts, vas a poder conectar un sistema trifásico triángulo 3x220. ¿Está bien? Porque si colocas en estrella 3x220, a la fase le va a llegar, ¿no es cierto?, una tensión de raíz de 3 veces menos. De raíz de 3 veces más, perdón. Entonces, lo que tenés que ver es directamente qué tensión soporta la bobina. Si te dice 220, 380, fíjate que el conexionado, triángulo o estrella corresponda a la tensión que aguanta una bobina. Perfecto. Y mi pregunta entonces es la siguiente. Acá en Argentina, ¿qué significa? ¿Tenemos 220, 3 por 220 o tenemos 3 por 380 acá? No, tenemos 3 por 380, pero tensión de fase, ¿no es cierto? Tenés respecto a una fase, respecto a un neutro, tenés 220. Quiere decir que un motor que viene caratulado en la placa de especificaciones, ¿no es cierto?, 220, 380, esa conexión vos le podés aplicar, ¿no es cierto?, cuando tenés que su tensión le va a llegar a la bobina 220 volts. Entonces vas a tener que ponerlo sí o sí en estrella. ¿Está bien? Si el motor viene 220 barra 380, quiere decir que la tensión más baja es la que soporta el bobinado. Entonces, para vos aplicar 220 a una bobina, lo vas a tener que conectar en estrella. Si los 380 que vos tenés en la línea, los 380 que vos tenés en la línea, vas a tener que bajarlo unos 73 veces menos. Entonces, la tensión que te va a aguantar, no sé, lo que vos vas a aplicar a la bobina, es 220 volts. Perfecto. Entonces, en síntesis, acá en Argentina, a un motor de 220, 380 lo podés conectar solamente en estrella. Exactamente. O, si lo pones en triángulo, lo que más. Exactamente. Cuando vos lo pongas en la posibilidad de conectarlo en estrella triángulo, es los que vienen 380, 660. ¿Se interpreta? Ahí tenés Sí. la doble. No, yo tenía la duda porque trabajé en un taller industrial y la indicación que viene en la placa del motor, la de menor tensión es la tensión que aguanta una bobina. Punto. Entonces, de acuerdo a tu sistema trifásico de alimentación, vas a tener que combinar en triángulo o en estrella para poder que llegue a esa fase la tensión mínima que aguanta. Sería la mínima que está especificada, la máxima que podés alimentar. Ah, eso te iba a preguntar. Bien. ¿Eh? Acá estoy, ¿eh? Sí, Julio. Sí, estaban preguntando. Mirá dónde estoy hoy. En mi jardín. Mirá. Un lujo. No estarás en la pileta, ¿no? Con la notebook flotando. No. Me vine al quincho acá tranquilito. No, Julio, estaban preguntando los chicos los escuché. Cuando la conexión es 220, 380 o 380, 660. ¿Cierto?
nosotros tenemos como tensión, lo que pasa que, bueno, esos son en baja tensión, ¿es cierto? Un taller, una cosa así, pero en la industria normalmente van a encontrar que trabajan a lo mejor máquinas, van a tener motores de media tensión. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado la especificación de la placa de conexiones, la placa de especificación del motor y qué tensión disponible tenemos en nuestro sistema. Claro, la realidad es que está bien, nosotros como sistema eléctrico en la Argentina trabajamos con tensiones de 380 volts de línea, 220 de fase. Pero eso es nuestro sistema, pero en la industria o en cualquier lugar puede haber distintos sistemas. De hecho, puede haber sistemas americanos donde trabajan con tensiones de 110 de fase. Puede haber otras tensiones, pueden trabajar en media tensión los motores. Y bueno, en función de eso, lo importante es que ustedes entiendan el concepto de qué es el tener una tensión de línea o una tensión de fase en función de lo que hay en la chapa del motor. Cuando el motor les especifica... Para condiciones nominales de funcionamiento, claro, normales de funcionamiento. Entonces, nosotros vamos a que adecuarlo, ¿no es cierto? Porque supongan que traen un equipamiento, una maquinaria que sea importada, y no sé qué valor de tensión puede tener. Entonces, para que ustedes, las condiciones de funcionamiento, cumplan con el requerimiento de esos motores, tienen que adecuar ese valor de tensión de la línea disponible a lo que necesita la máquina. Bueno, el examen va a ser alrededor de las 5 de la tarde. Ya está previsto para esa hora. Perdón, a las 4 de la tarde. Ahora me voy a chequear bien, no haya hecho lío. Sí, de 4 a 5. De 4 y 10 a 5. Así que ahora tenemos la clase y deberíamos empezar con motor sincrónico, con la máquina sincrónica, Eduardo. Máquina sincrónica, sí. Yo diría arrancar con alternadores. Bien, yo tengo preparada la teoría de Robert. Sí, es la más didáctica. Bien, bueno, así que cuando vos me digas... Cuando quieras. El tema es bastante sencillo de interpretar, ¿no es cierto? Macri o Robert, los dos apuntes son buenos, pero Robert lo lleva un poco más ordenado. ¿Va? Bueno, a ver, ahí se debe estar viendo, ¿no? Sí, veo la presentación en la parte 1 de las máquinas sincrónicas. Es decir, dentro de las categorías de máquinas rotantes, ¿no es cierto?, la que vimos son las asincrónicas. La palabra lo decía, que la velocidad de giro no era la velocidad de frecuencia de nuestro campo rotante. En este caso, las máquinas rotantes sincrónicas sí van a girar a la velocidad del sincronismo. Y dentro, vamos, en vez de arrancar con motor sincrónico, vamos a empezar con la generación de energía eléctrica, ¿cierto? Máquinas rotativas, de corriente alterna, sincrónicas, tenemos generadores y alternadores. Generadores, alternador o el motor. La máquina en definitiva es lo mismo, nada más que el generador va a recibir la potencia mecánica en el eje y me va a entregar energía eléctrica. Entonces, alternador porque produce una tensión alterna. Entonces, el principio de funcionamiento es bastante sencillo. Ahí está, que tenemos cada una de las definiciones de la máquina. El principio de aplicación de la máquina sincrónica es generador sincrónico trifásico. Son alternadores, fuente principal de toda energía eléctrica que consumimos. Es decir, de ahí nace, digamos, toda la energía que nosotros conocemos, en las cuales pues aplicamos en motores, transformadores o máquina de continua a la cual rectificamos, ¿no es cierto? O generadores de continua que generamos continua directamente. Pero lo más básico, lo más elemental es el alternador trifásico que nosotros
vamos a utilizar. Son convertidores de energía que los más grandes convierten energía mecánica en energía eléctrica en potencias de hasta 1500 megawatts. Así que imagínense el tamaño de la máquina que vamos a estudiar, ¿cierto? Hay máquinas pequeñas, como un simple grupito electrógeno de esos que se utilizan para cambio en emergencia, ¿no es cierto? En el cual tenemos un motor de explosión. Girando a una cierta velocidad, vamos a tener un sistema trifásico. Recordando las ventajas que se utilizan en estos sistemas trifásicos, los conductores son más adecuados para transmitir los kilovolts al mismo amperaje, el mismo voltaje, y reduce la cantidad de cobre más o menos un 25%. ¿Sí? El hecho de poder hacer transmisión en alterna a través de los transformadores me permite, ¿no es cierto?, posibilidad de reducir la cantidad de cobre. El cobre es el elemento más costoso que tenemos en nuestras máquinas. Las líneas, el solo hecho de elevar la tensión y bajar la corriente para grandes valores de potencia, son líneas más livianas, su instalación resulta más sencilla y las estructuras de soporte, como las torres de transmisión, son menos voluminosas y reduce costos. Esto es una comparación que está haciendo de este tipo de generación respecto a la de continua, porque la de continua no tenemos la posibilidad de transformarlo, ¿cierto? Entonces, se refiere a eso. El solo hecho de elevar la tensión y bajar la corriente, podemos transmitir potencias grandes con bajas corrientes, por lo tanto los conductores son más pequeños. Los motores trifásicos poseen par de arranque, no requieren circuitos de arranque adicionales. La potencia instantánea de un sistema trifásico es constante, los motores trifásicos tienen un par motor uniforme. Eso se refiere a las máquinas sincrónicas trifásicas. La potencia instantánea de un sistema trifásico es constante, porque sabemos que el campo rotante de un sistema trifásico, ¿no es cierto?, es un valor que valía 1,5 veces lo de una fase y tenía un giro de sincronismo. Entonces, los motores trifásicos sincrónicos, está hablando en general de sincrónicos, tienen un par motor uniforme. Vamos a la otra, siguiendo bajando la filmina. Entonces, por definición de la máquina sincrónica, dice que entra en la clasificación de máquinas rotantes. Dado que tiene una relación fija entre la velocidad de giro en el eje y la frecuencia de sus corrientes, la configuración magnética en rotor se denomina sincrónica. ¿Sí? Si nosotros teníamos un campo rotante y nuestro rotor gira a esa velocidad del campo rotante, se dice que la máquina es sincrónica, tanto en motor como en el alternador. Entonces, por esta particularidad, el alternador se lo denomina también generador sincrónico y al motor se lo llama motor sincrónico. ¿Sí? Hay una concordancia entre la velocidad de nuestro rotor y la frecuencia. La frecuencia es, en el caso de la parte motora, me producía el campo rotante que tenía una velocidad de sincronismo. Entonces, el rotor gira a la misma velocidad de sincronismo, entonces ese motor es motor sincrónico. El caso del alternador, nosotros movemos nuestro rotor y la tensión que vamos a generar en cada una de las fases va a definir una frecuencia. Entonces, nosotros, como el gobierno nuestro o la variable nuestra es la velocidad que le damos con el par motor, ¿cierto?, vamos a hacerlo girar para lograr la frecuencia deseada. Entonces, si vamos a la ecuacioncita que nosotros ya habíamos visto, en el cual era 60 por 50 sobre los pares de polos, ¿cierto? Para una máquina de un solo par de polos, nuestra máquina tendría que girar a 3000 RPM para generar una tensión de 50 ciclos por segundo. Bien. Vemos más adelante la filmina. Bueno, en toda máquina eléctrica dice que las variaciones de flujo magnético que enlazan las bobinas se inducen fuerzas electromotrices. Entonces, la variación en el tiempo, la magnitud de flujo, la fuerza electromotriz se llama acción transformadora. Si nosotros movemos
un flujo frente a una espira, ¿no es cierto? Vamos a tener fuerza electromotriz de rotación, ¿no es cierto? Es decir, la bobina está quieta, pero lo que mueve es el campo magnético. Necesitamos una variación de flujo respecto a una espira. Entonces eso se llama fuerza electromotriz de rotación o de movimiento. Y combinando las dos, a través de la ley de Faraday, sabían que la fuerza electromotriz inducida en la bobina es menos n, la cantidad de bobinas, por la velocidad de variación de flujo respecto al tiempo. Y también esa fuerza electromotriz inducida va a ser la densidad de campo magnético por la velocidad de variación por la longitud del conductor. En la combinación de ambas me va a posibilitar que yo tenga una generación de una fuerza electromotriz moviendo un campo magnético. Pero ya me está dando la pauta de cómo es un alternador o un generador sincrónico. Tenemos las 3 bobinas en el estator como la máquina sincrónica, desfasada 120 grados. En el eje vamos a arrancar lo más básico que podemos poner, un imán permanente, un norte y un sur. Entonces, cuando cada uno de los polos se enfrenta a cada una de las bobinas, me va a generar una onda senoidal. ¿Sí? Esa bobina, cuando se enfrenta con el polo norte, va a generar de 0 a un máximo y vuelve a 0, y después va a interactuar el polo sur y me va a dar la semionda negativa que tenemos. Entonces, en un ciclo, en una vuelta, el imán me va a producir una fuerza electromotriz senoidal. Lógicamente, como son 3 bobinas desplazadas a 120 grados, lo que vamos a obtener un sistema trifásico desplazado en el tiempo 120 grados, lo que se induce en una fase respecto a la otra. Entonces, bueno, esto no es más que lo que está diciendo, es decir, si nosotros en vez de un campo magnético tenemos una bobina alimentada con continuo y la movemos respecto a la bobina que está en el estator, se va a inducir una fuerza electromotriz. ¿Y qué frecuencia se va a inducir en esa onda senoidal? En función de la velocidad que gira el rotor. Entonces, el inducido móvil, un flujo constante, ¿no es cierto? El inducido es la parte rotórica, ¿no es cierto? Entonces, el devanado del inductor está alimentado con corriente continua, lo cual me va a producir un campo constante que va a moverse respecto a la bobina fija que tenemos en el estator. Entonces, en máquinas, ahí vemos las ecuaciones de la fuerza electromotriz inducida en la bobina, ¿no es cierto? Lo cual va a depender que la frecuencia del inducido es proporcional directamente a la velocidad del rotor. Y va a tener un valor N2 por P, por pares de polos, por la velocidad del campo magnético, por el flujo, por el seno de omega t. Entonces, ahí lo que obtenemos, nosotros un valor de tensión que va a depender del valor del flujo, intensidad del campo magnético, y la frecuencia va a depender de la velocidad que nosotros tenemos. Sí. Tenemos una onda senoidal que va a tener un valor máximo en función de ese campo, de la intensidad de ese campo magnético, y que normalmente nosotros llamamos excitación de la máquina, y tenemos una onda senoidal que responde a esa ecuación. Vamos a otra mina. Bueno, acá es un poquito un resumen de lo que hemos hablado. Es una espira girando en vez de, digamos, el campo magnético constante en el cual el flujo sería fijo. Ponemos una bobina alimentada con tensión continua a través de un sistema de anillos rozantes, lo que me permite variar la intensidad del campo magnético. Entonces, esa espira, ¿cierto? Esa espira que nosotros estamos identificando, es decir, acá lo que está haciendo, está al revés. Acá lo que está haciendo es el campo magnético en el estator y una espira rotando dentro de un campo magnético.
Entonces se va a inducir la fuerza electromotriz en función de E máximo por seno de omega t, y me da la onda senoidal. Si nosotros en una máquina, digamos, real, en vez de tener el estator con los campos magnéticos, hacemos inversamente, si ponemos el bobinado en el estator y nuestro campo magnético en el rotor, obtenemos el mismo resultado. Lo que en definitiva nosotros siempre necesitamos es un sistema de bobinas que se mueven dentro de un campo magnético. Entonces, ese movimiento, como es rotativo, me va a producir la fuerza electromotriz que va a ser en función en la ecuación del valor eficaz que tenemos, 444, la cantidad de espiras por la frecuencia por el flujo máximo que tenemos. ¿Bien? La otra filmina. Bueno, acá lo va llevando, también vuelve a repetir lo mismo. ¿Sí? Lo que está diciendo acá, fíjense que la bobina cuando está en la posición CA, ¿cierto? Un corte que hay de la bobina en el rotor y el campo magnético norte-sur, tenemos el campo magnético de las líneas de fuerza que son verticales, de norte a sur, y no hay corte de línea de fuerza. Entonces, en esa posición, la tensión inducida en esa bobina es cero. Cuando está en la posición B y D, tiene mayor corte de líneas de fuerza y el valor es máximo. Entonces, la espira que gira dentro de ese campo magnético, una velocidad angular omega t en radianes por segundo, la velocidad angular nos indica el ángulo que ha girado por la espira en la unidad de tiempo. En su giro, los conductores de la espira cortan el campo magnético, entonces se inducen las fuerzas electromotrices. Si en vez de una sola bobina tenemos las 3 bobinas de fase 120 grados, tenemos el sistema trifásico que nosotros conocemos. Yo tengo una consulta. Sí. Constructivamente hablando, ¿son muy distintos a los asincrónicos? Sí, es decir, el sincrónico, digamos, el estator sería el mismo. Lo que cambia es la parte rotórica. ¿Sí? Yo tengo que introducirle en la parte rotórica un campo magnético permanente, ¿cierto? Entonces lo hago con un imán permanente o un electroimán. En este caso, como está indicando hacia un alternador elemental, es lo que dijo, bueno, yo pongo un campo magnético, es para que entiendan un poco la generación de la onda senoidal. Dejo en el estator el campo magnético y muevo una espira. Entonces, la fuerza electromotriz que esa espira se va a inducir en los extremos, en principio y fin de la bobina, va a corresponder a esa onda senoidal que tenemos acá, ¿cierto? De acuerdo a la posición que tiene. Cuando alfa vale 0, estamos en el punto A. Cuando alfa vale 90, estamos en el punto B, se induce, es decir, corta la mayor, en el movimiento, la espira, corta la mayor cantidad de líneas de fuerza del campo magnético. Entonces, la inducción es máxima. Y cuando la espira está en la posición horizontal, el punto C, ahí no corta, es decir, es tangente a la línea de fuerza, no corta la línea de fuerza. Entonces, se vuelve a tener fuerza electromotriz 0. Luego, en el otro semi-recorrido, lo que ocurre es que esa espira que nosotros hemos girado se enfrenta a líneas de fuerza en el punto sur. Entonces me forma la forma de onda negativa. ¿Está bien? Cambió el sentido de giro, el sentido de circulación de la corriente. Entonces, de A hasta B hasta C es corriente saliente, o fuerza electromotriz con una polaridad saliente, ¿no es cierto? Y cuando está de C, D a A, semiciclo hacia abajo, tenemos fuerzas electromotrices entrantes, con polaridad entrante. Entonces me hace la onda senoidal. ¿Sí? El solo hecho de mover la espira una vuelta completa me va a producir para un solo par de polos ese elemento monofásico que estamos viendo ahí. Si la cantidad de, digamos, de espiras fuesen 3,
se repite el mismo fenómeno, pero con un desplazamiento de 120 grados. Y de ahí sale la generación trifásica que nosotros conocemos. Profe, no entiendo una cosa, ¿por qué la FEM es nula en C? Si cuando está en C, o sea, no es que cuando el campo magnético no atraviesa ningún tipo de área, ahí la FEM es nula. Bueno, pero vos imaginate que tenés en C, tenés un campo magnético en zona, es decir, en posición. Sí. Hagan de cuenta que es un sistema de líneas concentrado, ¿no es cierto?, verticales. En el punto B, cualquier movimiento de la espira está cortando varias líneas verticales. Entonces hay corte de líneas de campo. Cuando está en C, ¿no es cierto?, ese movimiento relativo que tiene, los toca pero no los corta. Produce inducción. ¿Se entiende? Ah, claro, claro, está bien, entiendo. Sí, geométricamente, imagínense un rayado vertical en toda el área, porque la inducción B es el flujo dividido el área. Entonces, ese norte, ahí nosotros lo estamos viendo horizontal, pero tiene profundidad, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que todo eso es una lluvia de líneas. Entonces, en el B está el largo, la espira, eso es un corte, la espira que nosotros estamos viendo en el punto B tiene una longitud de profundidad de acuerdo al campo. Entonces, cualquier movimiento corta línea de fuerza. Cuando corta línea de fuerza se produce la fuerza electromotriz, la derivada del flujo respecto al tiempo. Pero cuando está en el punto C, esa espira lo único que hace sobre la misma línea no la corta, la es tangente. O sea, no ver línea de fuerza, la inducción es cero. ¿Bien? Bien, bien, perfecto. Bueno, acá sigue lo mismo, acá puntos intermedios. Fíjense, en el punto A, también, la FEM, si hacemos FEM en función del ángulo alfa, ¿cierto? El punto A es 0, en el punto B es 45, un valor X, en el punto C es máximo, el punto D es la otra posición siguiente que tenemos, 135 grados, la fuerza electromotriz vale D, la vertical D, en 180 vuelve a valer 0, y después, como ya las líneas de fuerza que corta están cerca del polo sur, ¿no es cierto?, cambia el sentido de la fuerza electromotriz inducida en esa espira. Entonces me hace el semiciclo negativo. Entonces, nuestra generación de energía alterna no es más que una espira que se mueve dentro de un campo magnético y tengo como respuesta entre el principio y fin de la, ¿no es cierto?, esa fuerza electromotriz inducida, que va a depender, ¿no es cierto?, de la frecuencia que va a tener, va a depender de la velocidad que yo le dé a esa espira. Eso es lo más elemental que nosotros tenemos en generación de tensión alterna monofásica. Bueno, acá el conductor se mueve en la dirección paralela, en el punto A, paralela a la línea de fuerza, entonces seno de 0 es 0. Por lo tanto, si se acuerdan que era B por L por B, ¿no es cierto? Y E por seno del ángulo omega t. Como el ángulo alfa ese que figura es 0, la inducción, la fuerza electromotriz es 0. El ángulo B, bueno, ahí está dando valores, acá lo está haciendo muy clarito. El ángulo 45 grados, la FEM alcanza un valor intermedio, donde E es E máximo por seno de 45, el seno de 45 es 0,77, entonces la fuerza electromotriz inducida en esa posición es 0,77 de E máximo. Después, el ángulo es 90, ¿no es cierto? El seno de 90 es 1, entonces la fuerza electromotriz que se induce es un valor máximo. Y así sucesivamente por todos los puntos que nosotros tenemos. Y fíjense, ¿no es cierto?, que de acuerdo al ángulo que tiene, es el signo que nos queda, el seno del ángulo, entonces tenemos valores negativos. Y tenemos la generación de la onda senoidal. Ahí lo está haciendo punto por punto como para que lo entiendan bien. ¿Se interpretó ahora? Sí, sí, profe.
Bueno, entonces el principio que dijimos se basa en un principio de inducción electromagnética y es el movimiento relativo entre un campo magnético y unas bobinas. Entonces, se puede clasificar en dos sistemas, que es lo que más o menos estuvo viendo. El inductor fijo y el inducido móvil. O el inductor móvil y el inducido fijo. Básicamente, como nosotros en el inducido móvil tenemos bobinas y tenemos que sacar esto son para pequeñas máquinas en las cuales el campo magnético lo obtienen de campos de imanes permanentes. Entonces, esa onda senoidal la tengo que sacar a través de anillos rosantes con carbones, ¿no es cierto? Y tengo la respuesta de la onda senoidal. En máquinas grandes, lo que conviene, o lo que es por los valores de potencia que nosotros movemos, es mover el campo magnético y dejar nuestro estator con las bobinas. Entonces, al mover eso, en este caso, el dibujo que nosotros tenemos dos pares de polos. Entonces, esa máquina, ¿no es cierto?, va a generar en su vuelta, ¿no es cierto?, va a tener que dar 2 vueltas para producir el ciclo. Más utilizado que ese sistema, porque la energía que se va a extraer se extrae de bobina. Si no hay partes móviles que tenemos problemas de fricción, es decir, la energía se obtiene de bobinas que son fijas. Entonces podemos utilizar borneras y no momentos, digamos, en los cuales anillos rosantes o carbones. Bueno, la otra filmina, Julio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es decir, ahí nos da las dos posibilidades. O movemos el rotor o el rotor con el campo magnético o el campo magnético fijo y nosotros movemos la bobina donde se va a inducir la fuerza electromotriz. El efecto eléctrico es exactamente el mismo. Lo que cambia es la posibilidad de obtener valores en los cuales las tensiones y las corrientes no tengan que pasar por elementos de contacto móvil, vamos a llamarlo así, que es la fricción entre un anillo rozante y carbono. Profe, yo tenía una duda. Sí. Si bien entiendo que los motores sincrónicos se usan más como principal uso para generador trifásico, nosotros no lo vamos a ver como motores. Digo, entiendo la explicación, pero no sé, yo tenía entendido que esto lo veíamos en máquinas 2. No. Motor sincrónico lo vemos, es el tema siguiente a generador sincrónico. Lo que pasa es que entramos en generador sincrónico porque hemos estado hablando siempre de uso de la energía alterna y no sabíamos cómo se fabrica. Y entendiendo un poquito el generador, entramos en motores, que después lo vamos a comparar qué particularidades tiene respecto a la máquina asincrónica. Bien, entonces ahora vamos a ver toda la parte de generación. Ahora vemos la parte de generadores, exacto. Bien, perfecto, gracias. Pero sí vemos el motor sincrónico. Julio, la otra filmina, no se movió Julio. Fíjense que acá lo que estamos viendo, fíjense, como respuesta tenemos una sola onda elemental, ¿cierto?, monofásica. Lógicamente, si queremos hacer un sistema trifásico, le tenemos que poner 3 bobinas desplazadas a 120 grados. Y ya tenemos nuestra generación en la composición. Y después, la conexión que nosotros tenemos para dar a un sistema de generación es de acuerdo a cómo conectemos esas 3 bobinas. Si la conectamos en estrella, vamos a tener 3 valores monofásicos con un neutro. Y si colocamos en triángulo, vamos a tener una tensión compuesta sin neutro. ¿Sí? Va a depender de la conexión que nosotros hagamos en nuestra bobina estatórica, vamos a llamarlo así, porque es lo que más común es ver el inductor móvil y el inducido fijo, ¿cierto? Y de acuerdo a la conexión que nosotros hacemos en principio y fin de cada bobina, de las bobinas trifásicas, es el tipo de tensión que vamos a obtener. Bueno, vamos a esperar a ver qué le pasó a Julio.
Bueno, como Julio, como ahí está, ahí aparentemente movió. Bueno, acá lo que tiene, fíjense que lo que hicieron es una bobina elemental puesta en el estator y una bobina, en vez de tener un imán permanente, han hecho un electroimán. Tenemos que alimentarlo con tensión continua a través de 2 anillos. Entonces, el bobinado rosa que está ahí me va a producir, de acuerdo a la polaridad de conexión a los carbones, un polo norte y un polo sur. Con la posibilidad de girar, me va a inducir una fuerza electromotriz en esa espira, y esa espira se ve en principio y fin de la espira que hemos colocado una resistencia. Entonces, esa fuerza electromotriz aplicada a esa resistencia va a consumir una corriente. Entonces tenemos la forma más sencilla de generar energía eléctrica. ¿Bien? Profe, por el tema de los roces y eso, ¿también no te conviene poner un imán más que un electroimán? Sí, conviene, pero ¿qué ocurre? Vos con ese imán permanente vas a tener un flujo que va a ser constante. Y van a ver que en alternadores, yo a vos te tengo que vender, en el caso de la Argentina, ¿no es cierto?, un valor de tensión que tengo que generar, vamos a poner un típico, un valor de 220 volts. Entonces, el módulo del flujo lo puedo manejar variando la excitación de esa bobina. Entonces, la tensión inducida va a depender del valor del flujo. Entonces, yo como fabricante te voy a dar una tensión de 220 volts con el solo hecho de variar la excitación de la máquina. Mientras que te doy con imán permanente, un alternador de imán permanente, va a ser lo que me dé como respuesta mi imán permanente. No puedo variarla. ¿Se entiende? Bien, bien, se entiende, profe, gracias. Bueno, acá está el sistema de bloques. La máquina recibe energía mecánica, ¿no es cierto? Y digamos, ahí la composición en el mismo eje figura una excitatriz. Es una máquina de continua que genera continua para alimentar los electroimanes que estamos hablando nosotros, que es del inductor. Y en el inducido tenemos la bobina fija, que es donde vamos a sacar la fuerza motriz. La fuerza electromotriz del sistema trifásico. Y la máquina motora primaria es la que suministra potencia mecánica. Entonces, voy a tener la energía mecánica a través del eje que va a mover el inductor va a estar alimentado por la excitatriz con continua y me va a inducir fuerzas electromotrices alternas en el inducido. Entonces, una máquina básica es la que nosotros tenemos. Fíjense que ahí tenemos energía mecánica, ¿no es cierto? Y tenemos energía eléctrica